Hola, muy buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. ¿Bien usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Ya comiste algo ya? Ya ahorita nada más acabando las clases, ya comer. Ah, muy bien, me parece excelente. ¿Nada más has estado tú en la clase o se han entrado tus compañeros? Bueno, hace rato sí estaba mi compañero y otra más, pero creo que una se fue a consulta. Ah, sí, me había avisado que se iba a ir a consulta, que no iba a estar. Entonces yo creo que damos unos 2 minutitos a ver si nuestro compañero se integra. Si no, damos inicio. Sí, no hay problema, maestro. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión de la asignatura de toma de decisiones para avanzarle un poquito, que nos dé tiempo de ver los puntos. Ya habíamos comentado en las sesiones pasadas la importancia que tiene esa toma de decisiones, pero principalmente desde la teoría clásica, que ya nos hablaba de algunos aspectos importantes para esa toma de decisiones, que hablaba desde la centralidad, la racionalización, la estandarización y lo que corresponde a la estructura jerárquica. Se les había dejado una pequeña tarea, no sé cómo te fue, la lograste hacer, te dio tiempo o tus actividades no te ayudaron mucho. Ah, era la de tipo de decisiones, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, tipo de decisiones que nos pudieras compartir algún caso de la decisión que se toma ahí en donde laboras. No sé si lograste hacerlo. Bueno, bueno, sí, sí, tomé algunas nomás que como son de mi trabajo como guardia, no sé si sean tan interesantes. Sí, ya hablábamos de estas 4 tipos de decisiones. No sé si hiciste algún documento o nos lo quieras compartir, algún ejemplo. Ah, bueno, sí tengo el documento, pero como lo tengo ahorita estoy en mi teléfono, no puedo compartirlo. Ah, ok, Si no, gusta, no se te lo leo. preocupes. Sí, nada más que nos comentes alguno de ellos cómo te fue. Bueno, en la decisión centralizada, yo puse principalmente que en, en el desgaste, que hubo una vez que estaba desgastada la puerta de almacén, ahí donde llega a trabajar. Ujú. Entonces la decisión centralizada se tomó únicamente por el director, que fue de reemplazar y reforzar la puerta de almacén, así como restringir el acceso a las llaves para evitar tanto desgaste. Ok, como podemos darnos cuenta, o a lo mejor tú, ahora que haces el análisis en la dependencia donde labora, hay decisiones que nos competen y decisiones que no nos competen. Y a veces muchas de las decisiones descentralizadas son válidas. Hoy día en muchas de las empresas justo se busca descentralizar un poco porque hay decisiones en las cuales sí pueden ser compartidas, pero diríamos para el caso de las llaves, la decisión lo toma uno, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Algún otro ejemplo que hayas identificado? Bueno, de estandarizada, al menos a lo que entendí, puse, ah, espérame tantito, déjame lo leo, cuando se reacciona verifica su identificación, su registro, sí. Fue cuando quitaron las bitácoras, al menos en mi trabajo, que había unas bitácoras en las cuales se anotaban al momento de llegar, pero debido a que los empleados se notaba por las cámaras que se llegaban a apoyar y por veces que me llegan o sea, a preguntar, que llegaban tarde, se aprovechaban para anotar horas que no llegaban, cosas así. Bueno, al menos todo el directivo tomó la decisión de quitar la libreta y poner un checador que estuviera a la hora y que estuviera checado solamente por ellos y por mí a la Mm, hora de llegar. Mira, muy interesante, ¿no? Cómo esa decisión se implicó que
después de que venían haciendo algo de manera repetitiva y constante, se elimina por la falta de funcionalidad. Exactamente. Bueno, y decisión estandarizada. No, no era la estructural, ¿verdad? Sí. Déjame le veo. Sí, ese fue el del caso de la pérdida de vacuna. Que como todos estuvieron, bueno, cada quien estuvo con su jerarquía. Yo como por ejemplo, lo único que hice fue encontrar el refri que no servía y lo único que hice fue reportarlo con la enfermera y con los jefes directos, en cuyo caso fue cada uno. El primero el director que realizó el reporte y el acta administrativa que se entregó a la enfermera en turno. Después la jefa de enfermera que se cargó de, ¿cómo se llama?, reprender y darle las indicaciones de las acciones que había que tomar a la enfermera en turno. Y ya la enfermera en turno se encargó directamente de desechar y firmar las cartas, desechar la vacuna que no servía y, ¿cómo se llama?, y firmar la carta administrativa. Ok, como vemos entonces sí está bien visualizado en el área de trabajo la estructura, ¿no? La jerarquía, lo que le toca a cada uno en su área de competencia. Y hay decisiones que le toca a la autoridad o a algún área en específica, o hay decisiones que también te corresponden a ti como empleado llevar a cabo. Entonces vemos esa jerarquía muy bien plasmada en esa cadena de mando que existe en cada una de las dependencias. ¿Y la decisión racional, cómo te fue? Déjame lo leo para recordarme bien. Después de Adelante. creo que este Habla. lo puse Ajá. mal. Creo que este lo puse mal, más tarde déjame lo checo. A ver, no importa, léenos lo que anotaste si puedes y ya lo Es que comentamos. creo que repetí el del checador. Ok. En esta decisión principalmente nos dice que es cuando es una decisión que está basada en información, pero perfecta y completa. Por eso le llaman a veces racional absoluta, así como que cuenta con toda la información. Y en la época actual no se reconoce ya que a veces puede haber sesgos de información, faltantes de información, ya sea porque alguna área no la dio, por alguna situación no se cuenta con toda la información, pero es una decisión que está siendo informada, es decir, la tomo porque tengo información para tomarla, no la tomo porque creo, pienso o por mis saberes, sino porque cuento con el sustento. Por ejemplo, pensemos en las vacunas, que les hubiera tocado tirarlas. No las van a tirar solo por tirarlas, porque se fue la luz, sino porque justo hay un reporte que hubo un daño, ya hay algo que nos determina que si está más de tantas horas la medicina sin refrigeración se debe de desechar, ¿no? Entonces, con esa información que ustedes cuentan es cuando ustedes toman la decisión de tirarlas, retirarlas o salvaguardarlas, ¿no? Entonces, todo lo hacemos, pero con un grado de información. Por eso nos hablan de que no, algunos autores nuevos hablaban de que se criticaba esta parte porque una persona no tiene toda la información absoluta. Normalmente depende de información de otras áreas, ¿no? Te pongo el ejemplo apenas que veía en un consultorio que se les fue la luz, ¿no? Uno va y saca su cita y las personas ya están acostumbrados a sacar la cita con la tecnología, con la máquina. Y en ese momento la persona que está ahí se queda así como que, ¿y ahora qué hago? No puedo sacarle cita, ¿no? Y se queda como pasmado un rato cuando ya le dice la del área de trabajo social, nos vamos a ir a hacer el registro de la manera tradicional, con una hoja, con el registro. Entonces, ella era la que contaba con esos formatos, se lo otorga y entonces ahora sí él ya tiene la información, los documentos que le van a ayudar a empezar a hacer el registro, pero no contaba con una información completa. Entonces vemos cómo a veces eso limita la toma de decisiones y que aparte una sola persona no siempre tiene todo el conocimiento, toda la información para tomar la decisión, depende de muchas áreas. Entonces, esa es la parte importante de que nosotros empecemos a reconocer cómo estamos en esa organización
y cómo tomamos las decisiones. Las decisiones a veces absolutas, nos dicen algunos autores ya críticos, que no es tan buena porque una persona no posee todo el conocimiento, depende de muchas áreas. Pero en realidad, si tú te das cuenta, muchas de las decisiones son necesarias que sí estén centralizadas, pero hay otras que necesitamos que sean descentralizadas. Sí hay a partir de la jerarquía, pero hoy también vemos que cuando escuchan al personal, a los empleados, a todos los que se involucran, se pueden tomar mejores estrategias, mejores soluciones y el crecimiento es para todos. Por eso la importancia de que analicemos esa toma de decisiones. No sé si tuvieras algún comentario adicional. Ninguno, maestra. Entonces vamos bien, ok. Para la toma de decisiones ya veíamos este apartado, donde decíamos justo el de tomarlo de manera liberada, con la experiencia, con la información, justificar nuestra decisión. Siempre que tomamos una decisión es importante tener argumentos sólidos y fundamentados, no tomarlo solo porque así se viene haciendo, porque puede haber acciones que se realizaban y no eran correctas, pero no había quien las analizara, las cuestionara. Hoy día tenemos la oportunidad también de aportar, de sumar, con la intención de que todo funcione bien. Decías tú, se eliminó las bitácoras, pues sí, porque se dieron cuenta que estaban siendo falseadas. ¿Qué hubiera sucedido si se continuaba con las bitácoras? Pues en cuyo caso los enfermeros hubieran seguido llegando tarde y aprovechándose. Así es, y no hubiera mejorado la institución, el servicio hubiera sido nuevamente no de muy buena calidad, porque sabemos que si una dependencia no inicia atendiendo a la hora, ya desde ahí ya no es buena, ¿no? Entonces sí vemos cómo se tiene que transformar la manera de tomar decisiones y que las acciones que a veces ya están estandarizadas, que siempre una bitácora, siempre un registro, siempre, a lo mejor eso te quita tiempo y no está siendo funcional porque no te arroja datos importantes ni te ayuda a que la empresa crezca. Entonces habrán acciones que se tienen que eliminar, transformar, cambiar o quitar completamente. Entonces ahí vemos la importancia de hacer una revisión de todas las acciones que se llevan a cabo al interior de una organización. De ahí entonces que recuperamos un tanto dentro de esta teoría clásica. Ahorita ustedes que ya están en este noveno cuatrimestre, ustedes ya hablaron de la importancia de que en una empresa, en una organización, en todo centro, sea público o privado, gubernamental o privado, encuentran estos 5 aspectos a la hora de ese proceso administrativo, que es desde el prever, el organizar, el dirigir, el coordinar y el controlar. Ha cambiado la postura porque desde la teoría clásica diríamos que todo esto estaba centralizado. Le correspondía a los que estaban en la cúpula de la dirección, los que estaban hasta arriba de la jerarquía de la organización, pero hoy las organizaciones se han transformado y han cambiado, de tal manera que pues se busca o se ha buscado que la organización se transforme con la intención de que el crecimiento sea para toda la estructura, para todo el equipo, y que entonces las decisiones bien informadas nos permitan evaluar riesgos, liderar de manera más eficiente y que ese liderazgo sea hoy día compartido. No sé cómo sea en tu dependencia, en tu empresa, bueno, en la dependencia en la que tú laboras, cómo sea esa organización. De entrada es pública, gubernamental Eh, o particular. bueno, sí, maestra. Según tengo entendido, la jerarquía empieza primero por la jurisdicción sanitaria, que Uh-huh. esa está, bueno, cerca de donde trabajo. Trabajo enfrente de la jurisdicción sanitaria, que en el centro de salud. Ah, ok. De ahí viene al administrador directamente de la institución. Uh-huh. Después de ahí vienen los administradores, que ya es parte del personal directivo, por así decirlo. Sí. Después, creo que vienen la enfermera en jefe y el jefe bueno, y el encargado de cada turno. Uh-huh. Y ya después de eso vienen las enfermeras y bueno, por mi parte yo creo que soy parte de otra organización, nada más estoy ahí como afiliado. Ah, ok. Respondes a quién le das cuentas. A CUSAEM, en mi comandante de CUSAEM, de la región 44. Ah, mira, entonces ve cómo ahí están mezcladas dos instituciones, porque respondes tú tanto a una dependencia
pero también tienes que estar preocupado por la dependencia en la que justo estás, ¿no? Sí. Que es el centro de salud. Entonces ahí vemos la importancia de observar que dentro de toda organización, para su buen funcionamiento, hay que mirar justo toda esa jerarquía para entender a quién le corresponde cada uno de los procesos, ¿no? De prever, es decir, de planificar, de examinar el futuro, de trazar un programa, de fijar objetivos a corto y mediano plazo. Y no solamente tú respondes a los de tu dependencia, sino también al estar inmerso en esta dependencia, también respondes a sus demandas y necesidades de esta dependencia. Y yo te preguntaría, no siempre de manera inmediata cuando acontece algo le llamas a tu dependencia, porque hay decisiones que te tocan a ti tomar y que con el tiempo quizá que ya llevas te ha permitido saber, estar informado y saber qué hacer ante alguna eventualidad. Nuestros compañeros también nos decían, ¿no? En su área de injerencia que ellos tienen, efectivamente también pasa lo mismo. Ellos, a algunos sí le tocará medir objetivos a corto, mediano plazo, determinar recursos, estrategias para poder alcanzarlos, minimizando lo que es las situaciones, previendo escenarios, ¿no? ¿Qué sucede si pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Ante esto, ¿qué puedo hacer? Entonces ustedes ya están previendo, ¿no? Y en toda organización, sea donde ahorita tú laboras o en cualquier otra empresa o otra industria, pasa lo mismo. Tenemos, se tiene o se cuenta con personal que está para justo prever. Nos dicen, muchas veces esto le toca por jerarquía a los jefes, pero cuando hemos hablado de la transformación que tienen las industrias y las empresas, hoy vemos que también con lo que observan todo el personal pueden alimentar este proceso para ser preventivos, ¿no? Y no solamente se busca vigilar el cumplimiento y subsanar las situaciones. También nos habla entonces dentro de este proceso que la importancia está en la organización, que es, tú ya me decías, parte de esa organización. Viene la jurisdicción, viene la administración, y de la administración vienen los enfermeros y el rol que cada uno de los miembros juega. El área de recursos humanos en algunas empresas, el área de marketing, el área, cada institución, ¿no? El área de producción, el área es decir, diferentes áreas que nos ayudan al funcionamiento óptimo. Y es importante observarlo, conocerlo, porque eso nos va a permitir la toma de decisiones. Por ejemplo, hay quien busca solucionar conflictos, situaciones que se presentan, pero no lo previó. Hay lugares, por ejemplo, que cuando se va la luz ya tienen su equipo para poder solventar por un tiempo la falta de luz. Cuando acontece algo ya tienen un plan B para poder accionar algunas situaciones. Entonces vamos viendo cómo esta necesidad en las organizaciones de conocerlos, para ver también a quién te diriges. Por ejemplo, ¿por qué en tu área de competencia tú debes de conocer la organización? Porque si es una queja de enfermedad, pues no lo vas a mandar con tu jefe, ni tampoco lo vas a mandar con el de trabajo social, sino lo vas a mandar con el jefe de enfermeras, ¿no? Si hubiera un problema de entregas de medicamentos, tú ya sabes a quién se le va a entregar, quién es la persona responsable. De ahí que es importante justo reconocer ese organigrama de la institución, reconocer cada una de las responsabilidades, porque te pueden decir, pues es que no, a mí no me toca, dile a tal. Entonces no... Hablábamos ¿te acuerdas de que decíamos que tenemos que estar informados? Tú tienes la información de quiénes están en cada área y qué papel le corresponde a cada uno. Entonces, esa es la relevancia de ir abordando cada uno de estos aspectos para entender la realidad de la organización, pero también para una mejor toma de decisiones. Porque en lo que tú analizas o mandas a la persona y le dices, vaya a trabajo social, va y regresa y te dice, me dicen que no es en trabajo social. Y entonces ya hiciste que la persona fuera, perdiera tiempo, se quejara, dijera que tú lo mandaste. Entonces eso nos puede generar algún conflicto, a diferencia de que tú tengas el conocimiento o cada una de las personas en el área que les compete conozcan esa situación. Nuestro compañero decía, trabajaba en lo de los colchones, ¿no? Entonces tenían que prever
la producción, y si no previeron tenían que organizarse de manera inmediata para poder tomar las decisiones y solventar la situación. Entonces, situaciones de esa manera que nos permiten organizar. Y por lo tanto, también una vez que está organizado, nos hablan de esa capacidad de dirigir, de ese mando, de ejecutar los planes y hacer que funcione, pero no solamente de ejecutar, también va a la mano con ese coordinar, también va a la mano con liderear. Antes el dirigir era, te toca hacerlo, lo haces y no te vas hasta que termines. Hoy las teorías que nos hablan de esa parte humana, de esa que tiene cada organización, de la importancia de que la persona esté bien para que funcione mejor la organización, nos hace darnos cuenta que ahora hay que liderar al equipo de trabajo, pero también motivándolo, comunicándolo, tomándolo en cuenta. De ahí que entonces muchas de las ocasiones nos dicen que en la propia institución deben de estar las metas claras, presentes, de tal manera de que se tomen en consideración en ese momento. Cuando no hay nos hablan de una filosofía institucional, de una misión, visión, valores presentes en la organización, es un tanto difícil dirigir, porque pareciera que pues cada quien camina por el cumplimiento nada más de lo que te toca hacer, por el deber ser. Cuando en realidad decimos, bueno, es que mi acción ayudará y contribuirá a que la dependencia funcione mejor. Si yo no me apropio de dar un buen servicio, darlo con la calidad, ser eficiente, ser eficaz, dar un trato humano, y solamente voy al trabajo a cumplir lo que me toca, hay situaciones a veces de quejas, de me contestó mal, me vio mal, le pregunté y no me quiso contestar, y entonces en lugar de que haya un funcionamiento óptimo, empiezan a haber como dificultades hasta en el día a día, lo que nos genera hoy en nuestra época actual que a las personas digan no quiero ir a trabajar porque ya sé que siempre la gente se queja o mis compañeros nunca me dan la información completa. Se presentan muchas situaciones y entonces esas dificultades no nos ayudan a tomar las mejores decisiones y que las estrategias, por tanto, no se lleven a cabo como debieran de ser. Y empiezan problemas con el funcionamiento. Entonces, sí es importante ver quién dirige, cómo dirige, la parte humana, la parte motivacional, la parte de liderazgo. Y a veces nos dicen, pero ¿me tocará ser líder desde el ámbito de mi competencia? Todo individuo cuando tiene trato con las demás personas, lo más importante es dar esa calidad y calidez humana. A aprender a comunicarse, a informar, estando informado. Entonces hablamos ya de esa parte o cuarta parte de ser el proceso administrativo de cualquier empresa u organización que implica con la coordinación, sincronizar todas las actividades de la organización, garantizar que todos los departamentos estén funcionando, trabajen en armonía, compartan información, porque muchas veces vemos que me dicen pídele la información a este voy, no yo no lo tengo y hasta que no va y lo pide el jefe lo entrega. Generando retrasos, contratiempos, estrés, molestias, inconformidades, a diferencia de que una buena coordinación en una organización nos ayuda a que las estrategias o las soluciones implementadas no solamente sea ejecutada por un área en específica, sino por la totalidad de los miembros de la institución. Y aunado a ello nos ayuda a que no haya eventualidades y que las eventualidades sean en el momento y porque salieron realmente de la mano, no que sean las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque hoy vemos que el individuo que no está a gusto con el servicio que le dieron o la atención que le brindaron, opta por quejas y quejas y quejas, cuando algunas no son tan reales, pero también se presentan, ¿no? Y el último paso dentro de este proceso administrativo que tiene que ver con el controlar, la verificación, la vigilancia de que todo marche bien. A alguien en tu dependencia le tocó hacer esa vigilancia y notó que había irregularidades. ¿Qué pasa si no se informan? Pues se genera la desconfianza. ¿Qué más, Jonathan? Bueno, se llegan a causar fallos en cualquier tipo de proceso que sea. Efectivamente, hay fallas, hay irregularidades y entonces
qué pasó con la persona a quien se le brindó la confianza y se le pagó también, ¿no? Para dar un buen servicio. Entonces, no es que estemos acusándolos, pero sí es que todo lleva un proceso de verificar, controlar, monitorear los resultados. Y pasa en cada una de las áreas. Cómo es la atención de las enfermeras, cómo es la atención en la empresa, cómo es el servicio, cómo cada una de las áreas en algunos lugares responden a los proveedores, a la atención a los clientes, a la atención de los socios, a la atención, es decir, a la atención de cada área. Y cada área, pues sí debe de estar vigilada, controlada, pero más para generar medidas o buscar culpables, es buscar medidas correctivas, es corregir los errores en menor tiempo, lograr la mejora continua, y entonces eso nos habla de que lo que se busca es la calidad del servicio, la calidad en el producto. Porque bien pudiéramos decir, bueno, tiene fallas la máquina que se está utilizando en la empresa, pero se está produciendo, sí, pero eso nos genera pérdidas, eso nos genera tiempos, nos genera muchas situaciones y muchos responsables. Entonces nos dicen, en esta parte, en lugar de estar buscando responsables, hay que generar que sea el funcionamiento. Y para este óptimo funcionamiento, pues ya veíamos estos 5 procesos o 5 elementos que nos llevan a entender cómo están organizadas las dependencias, las empresas. Y con ello, entonces, esta realidad nos permite tomar decisiones. Decisiones, decíamos, que nos competen y nos responsabilizan. Esta diapositiva se las dejo como informativa para que ustedes, a la hora que consulten la presentación, tengan lo que comentamos. Porque además, de manera adicional, tenemos que en esta toma de decisiones, en esta teoría clásica, que no es desfasada, sí es clásica porque es la base en la que identificaron cómo se organizaban las empresas, que le han ido aumentando, le han ido ajustando, porque ya no es el razonamiento, decíamos, absoluto, porque se reconoce que una persona no cuenta con toda la información, y más cuando hablamos de las especializaciones y subespecializaciones. Cada área tiene conocimiento de esa parte del área. La otra, lo mismo, recursos humanos con el personal que ingresa, el área de compras, el área de ventas, y así nos vamos con cada una de las áreas de las dependencias de las empresas, y eso nos permite entender qué decisión le toca. Si es de compras, los de recursos humanos no lo van a tomar. Si es para contratación de personal, el área de ventas no se encarga de eso. Entonces, sí hay decisiones que a cada área le competen, pero sí identificamos también que hay una persona, un responsable, que toma las decisiones. ¿Qué pasaría si no lo hubiera? Pues que todos lo pudieran hacer, alguno lo hubiera hecho, pero en la hora de la realidad ninguno lo hace, porque piensan que los demás ya lo hicieron. Entonces genera conflictos, genera situaciones que no permiten a la empresa como tal avanzar. Nos dice que también tiene objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque justo va encaminado al crecimiento de la empresa, al crecimiento de la institución, que antes solamente se miraba de esa manera, porque hoy también el objetivo es que crezca el personal, que crezcan los miembros que integran esa dependencia, y entonces, pero sí hay que tomarla muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sí hay preferencias, sí, pero nos dicen que deben de ser basadas en la información, con un sustento, con argumentos, no tomarlas a la ligera, porque eso nos lleva a evaluar las estrategias, a cómo está siendo funcional esa estrategia, a cómo está solucionando problemáticas, que problemática es cualquier situación que se presenta en la organización, no necesariamente porque sea un problema que nos genera algún conflicto, no siempre es visto de esa manera. Sí hay problemas que generan conflictos y también tienen que ser tomados, atendidos de manera inmediata, pero dentro de la organización es importante mirar, observar la situación que está aconteciendo en el momento para poder entender la realidad que se vive. Y de ahí que nos dice también que es importante pues medir los resultados. ¿Qué resultados se obtuvo? Tú nos dices que ahora ya es diferente el proceso de registro porque las bitácoras no funcionaban. ¿Qué se implementó? En este caso fue el control de checador y, ¿cómo se llama? El registro digital de todo este tipo de checado. Ok.
y con eso ya hubo un mejor resultado. Ah, sí, porque ya es algo que directamente no pueden, ¿cómo se llama? Alterar. Ya no hay alteraciones y ya no hay responsables o culpables. Es que el vigilante me acusó. Ya no encontramos a quién responsabilizar de nuestras acciones. Entonces vemos cómo se ha transformado, pero eso es responsabilidad del propio individuo. Entonces, cómo nuestra falta de honestidad, nuestra falta de práctica de valores, de esa pertenencia a la empresa, no nos ayuda al crecimiento organizacional, porque qué diferente es una organización que no hay necesidad de que pongan un control de checador, sino que funciona. Todos llegan temprano, se van a la hora, porque saben el compromiso que tienen, la importancia de su responsabilidad para brindar la atención, ¿no? Entonces vemos cómo esa realidad nos ayuda a entender a esa organización. ¿Y cuál es el resultado que se busca? Pues las metas definidas desde un inicio. ¿Cuál? Un servicio a tiempo, un servicio de calidad, una atención inmediata, muchas situaciones que nos ayudan al crecimiento. ¿Y eso en qué nos beneficia? En que estamos haciendo nuestro trabajo o lo que nos toca hacer. Y nos permite también justo un crecimiento, ¿no? Un aprendizaje. No sé si tengas algún comentario, Jonathan. Ah, bueno, creo que por el momento no, maestra. Ok, entonces vemos entonces que ante esta realidad de empresa, de todos estos procesos que se llevan a cabo, de estos momentos para la toma de decisiones, nos encontramos entonces también que en el interior de la organización hay riesgos, muchos riesgos al tomar decisiones. Riesgos que son a nivel macro, micro, algunos riesgos que están hacia mi función, hacia la persona que está laborando, pero también hay riesgos institucionales o como empresa. ¿Por qué riesgos? Porque a quien le toca tomar las decisiones de la parte de superior por jerarquía y porque así le compete, porque es el gerente, porque es el jefe, porque es el director de la institución, por lo que sea su jerarquía. Tenemos que ver que hay riesgos estratégicos en tanto de que sus decisiones pueden llevarnos a pues que se pueda cerrar esa dependencia, que la empresa desaparezca. Es decir, sí, esos son los riesgos estratégicos, ¿no? Cuando no hay buenas decisiones, porque no se toman ni a tiempo ni con la información suficiente, o a veces nos dicen, es que sucede esto y puede, puede la dependencia cerrarse porque hay muchísimas quejas. Puede ser que cambien al director por las quejas, ¿no? Esos son los riesgos que se pueden correr cuando no se toman buenas decisiones. Esas amenazas y esas situaciones, ¿no? Cuando vemos en empresas que una empresa es comprada por otra, preferible antes de que desaparezca, o empresas que han desaparecido, ¿no? Lo vemos en nuestro país, crisis económicas que han llevado a la desaparición de empresas porque no se actualizan, no se modernizan. Ejemplo, lo vemos cuando uno va a consulta, por ejemplo, médica, y vemos el hospital, y a veces pensamos que el hospital X es mejor que el hospital Y, y nos encontramos que mientras este hospital ya se modernizó hasta cuando nos hacen nuestras recetas, y nos encontramos otra donde todavía lo están haciendo a mano o con la máquina de escribir las viejitas, ¿no? Entonces vemos que pueden desaparecer. Si un laboratorio, por ejemplo, no moderniza su equipo, también puede desaparecer. Tienen riesgos en su funcionamiento y riesgos por desaparecer porque no se están actualizando y no van a la vanguardia. Entonces ahí ya vemos esos riesgos. También vemos riesgos financieros porque la volatilidad del mercado, las pérdidas económicas, hay menores ganancias. Entonces, si tomamos una mala decisión en una compra de una máquina, de un equipo que no era funcional, nos puede aumentar la producción, pero si no contaba con el personal que la vaya a manejar, ¿de qué sirvió mi inversión?
Y ese es un riesgo. Entonces esa decisión pudo haber sido muy buena si yo ya tenía al personal que le iba a manejar. Pudo haber sido muy mala si no cuento con la persona. O puedo contar con la persona, pero no visualicé que no tengo equipo de vanguardia y que me sale muy caro y en estos momentos la empresa no puede absorber ese gasto. Entonces es observar y mirar toda la realidad de la empresa y de la organización. Habla de riesgos operativos y tecnológicos, fallas en la cadena de valor, vulnerabilidad. Por ejemplo, hoy sabemos que mucha de la información está en las nubes, está en las máquinas, pero ¿qué pasa si mi máquina falla? Antes se tenían archivos clínicos, documentos, expedientes y hablábamos de que incluso toda la información de una empresa se salvaguardaba en alguna área. Hoy todo es más digital. ¿Qué pasa si se pierde? Ese es un riesgo. Pero también por eso ellos contratan los mejores equipos, contratan la mejor plataforma, ¿no? Porque ya se hizo la revisión y se tomó la decisión de cuál era mejor, cuál me cobraba menos, almacenaba más y me guardaba la información. Y bueno, por otro lado también nos hablan que hay riesgos reputacionales y legales. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, pensando en tu caso, no vayas a esa clínica porque no es buena, ¿no? O te la recomiendan, cámbiate a esa clínica, cámbiate a esa, o ve mejor a ese centro de salud porque ese es mejor que el otro. Siempre te brindan una atención muy buena, nunca te dejan ir sin que te den la atención y siempre encuentras una sonrisa en todas las personas. Eso nos ayuda al crecimiento. Y por eso una dependencia es mejor que otra. A veces no solo porque todos los médicos nos tienen que dar una atención, pero desde ese trato humano, de ese trato de calidad, de calidez, nos ayuda y por eso tienen una mejor imagen. E incluso cuando tú buscas trabajar en alguna dependencia, alguna empresa, también te la recomiendan. No, Inesa, tanto te pagan bien, pero aparte los jefes son muy amables, hay un trato digno, toman en cuenta tus derechos, no solamente tus obligaciones, y entonces ahí vemos una imagen diferente de esa institución o esa dependencia. Y bueno, por otro lado sabemos que hay riesgos legales y regulativos. Anteriormente era difícil que escucháramos que es que se quejaron y se quejaban al interior de la dependencia. Iban y le decían, ¿con quién me puedo quejar porque la enfermera no me atendió? ¿Con quién me atiendo porque quién me atiende porque son tales horas y no hay quien atienda en esa área? Y pues normalmente el mismo equipo decía, mire, puede pasar a dirección, puede dar su queja y ahí presentarla. Pero hoy día las quejas salen de la institución, porque ya hay otros organismos que están atendiendo esas quejas. Hay otras áreas que están atendiendo esas quejas. Entonces, esos son los riesgos que nos pueden generar si tomamos malas decisiones. Y una mala decisión es desde mi respuesta que le doy a ya sea un compañero de trabajo, ya sea a un paciente, ya sea a un cliente, ya sea a un proveedor, es decir, a todo aquel que se acerca a la empresa para buscar un servicio y una atención. Entonces vemos cómo esa realidad nos genera riesgos. Mi participación, mi decisión o la decisión de todo un equipo puede contribuir al crecimiento o puede afectarlo. No sé si tuvieras algún comentario. Jonathan, te escucho. ¿Cómo vives estos riesgos en la dependencia en la que trabajas? ¿Los hay? ¿Cuál hay? Bueno, al menos donde trabajo yo sí he visto bastante de esos riesgos, ya sea por, bueno, en caso de que algo se llegue a reportar de mala manera o cosas así, puede pasar como, bueno, como pasó con la vacuna, que se hizo pérdida o en la noche, que haya habido una mala decisión, ¿cómo se llama? Los pacientes se llegan a enojar y a veces pueden llegar hasta ser agresivos. Uh-huh. Más que nada cosas así, bueno, que yo he visto como guardia, que pueden llegar a ser de trato de pacientes y el doctor, o de doctores y el paciente, que puede generar conflicto y muchos problemas, por así decirlo. Y muchos de esos, si bien le va a la organización o a la empresa, se quedan al interior, pero si no, salen. Y bueno, antes nada más era alguna dependencia donde se quejaban, pero hoy lo publican en redes sociales, lo publican en muchas situaciones, ¿no? Entonces vemos cómo si una empresa se debe al servicio que brinda, al,
a la manera del trato que da hasta a sus empleados y a todo el personal y con todos con quien tiene relación. Por eso la importancia de mirar de manera globalizada esa organización y que si funciona una área, funcionan todas las demás. Si se comparten información entre las áreas, hacen que ese engranaje de esa dependencia funcione de manera equilibrada y hacia crecimiento, hacia miras para avanzar y miras para ser cada día mejor, tanto para la atención como para cada uno de los que están ahí laborando. Entonces, es observar qué me toca hacer, cómo me toca hacerlo y dar lo mejor de nosotros. De ahí entonces que bueno, aquí están también definidos un poquito para que ustedes, ya teniendo un poquito más de tiempo, también los puedan revisar y comprender cómo nos ayudan a ejecutar nuestro papel, nuestro rol de empleado desde el área de competencia, sea para acatar una decisión o sea para favorecer a que esa decisión que se tomó sea benéfica para todos. Y bueno, también hay otros riesgos a los que nos enfrentamos. Riesgos que nos hablan que nos generan incertidumbre, que nos generan problemáticas. ¿Por qué? Porque nos dicen que a veces hay sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones, pero porque como ya sabemos que yo siempre tomo muy buenas decisiones y mis decisiones siempre son buenas, y siempre pasan cosas positivas, se me olvida que esa falta de información que no tuve en el momento y que no la consideré puede afectar. Ese exceso de confianza a veces no siempre es buena. Ejemplo, dicen, ay, es que hay siempre 5 vigilantes en la empresa, 3 en el área de recursos, y siempre tenemos a que decimos, es que esta persona siempre soluciona todo bien, se la voy a encargar a él. Pero a veces el exceso de confianza puede decir que en ese momento no tomó la mejor decisión. Diferente hubiera sido que confiara en todo el equipo, en todos los integrantes y que cualquiera empiece a tomar decisiones con la orientación del trabajo colaborativo. Entonces sí es importante ver esa parte. Sí, Jonathan. Bueno, en mi caso pasó algo similar. Uh-huh. Uno de mis funciones, aunque no es muy importante, pero sí lo hago, Uh-huh. es ver cualquier error y falla que haya en ¿cómo se llama? La institución, ya sea que haya alguna fuga en alguna lugar o algo así, y en caso de que ya sea algo que no pueda esperar y que se tenga que hacer como una tipo solución rápida, generalmente bueno, con los guardias que están en la jurisdicción sanitaria, les pido apoyo para poder mínimo subsanar de cierta manera el error hasta que alguien más pueda verlo de Muy manera bien. profesional. Y dejan, diría, no se confían en que alguien lo va a solucionar si no lo empiezan a solucionar. ¿No? Sí, al menos soluciones rápidas que den tiempo para que alguien más profesional. Muy bien, justo entonces se trata de atender de manera inmediata las situaciones que se están presentes. Por eso esa parte que mencionas tiene que ver con los riesgos en pensamiento de grupo. Cuando un grupo se aísla y dice, pues no me toca, no me corresponde, yo a mí nada más me pidieron esto y yo es lo que hago. Y cuando tú dices, no, nosotros nos involucramos y de manera inmediata les damos atención, es decir, se están sumando a todo el equipo y nos están aislando. Y si no nos aislamos, no es y ese riesgo de pensamiento de grupo de que no me corresponde, sino contribuimos a que funcione la organización, contribuimos a que no haya problemáticas, a que no haya una situación de conflicto o un daño que pueda afectar a otras áreas. Pero sí también observamos que algunas organizaciones, como que cada área quiere funcionar sola y de manera aislada. Cuando la información que esta área me puede proporcionar le ayuda a la otra y le ayuda a la otra, y entonces la comunicación, que es un tema muy importante a la hora de tomar decisiones, es fundamental. Porque, por ejemplo, dices tú, tomamos la decisión, en ese momento se realizó, contribuyó, solucionó, pero de manera inmediata. Pero ya tiene que llegar alguien y hacerlo, pero ya hacerlo con otra estrategia y para que no vuelva a ocurrir. Y entonces, ¿qué pasaría si mi área no le da la información?
pues que difícilmente la otra área se va a enterar que hubo un problema, que hubo una situación. Entonces la parte de riqueza es que se le pueda dar la información, que se le pueda compartir para que justo en equipo, en colaboración, se pueda estar tomando las mejores decisiones y no estemos viviendo esos riesgos. ¿No? Después justo eso nos lleva a la asimetría de información, información incompleta. No ofrezco, no otorgo toda la información y eso me genera entonces que, pues al no contar con toda la información, pues ¿cuándo ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? A lo mejor nada más me dicen, se atendió un problema de una fuga, ¿no? Y así dejé el escrito. Pero ¿dónde fue la fuga? ¿En qué momento fue la fuga? ¿Dónde afectó? ¿Si afectó? ¿Qué dañó? Etcétera. No lo presento. Esa falta de información pues no ayuda a avanzar dentro de la organización o a solucionarla. Más que avanzar es darle solución, atención. Sí hubo una atención inmediata, pero esa falta de información ya a la siguiente área o que le compete no contó con ella, de tal forma que nos dice no pudo tomar la mejor decisión y eso es un riesgo. Y lo vemos en muchas empresas, en muchas dependencias, cuando cada área registra su información y no la comparte. Pero hoy también vemos que esta información ha dejado de ser poco completa porque mucho utilizan las plataformas. Y entonces en las plataformas suben la información y entonces está en la nube. Ya está ahí. Y en cualquier momento, cualquiera de los integrantes de cualquier área la puede consultar. Vemos que esa información a veces está al interior, pero hoy también en las distintas empresas vemos que la información ya está generalizada y cualquiera puede acceder. Hay datos particulares que no, pero en lo general hay políticas, leyes, normas, códigos, muchas situaciones que sí están ya como que a difusión y a consulta de cualquier persona de la sociedad. Pero nos dicen, por eso, para medir esos riesgos, algunas empresas hacen uso de plataformas para que todo esté arriba. Pienso en los hospitales. Cuando ya hoy te hacen un estudio médico, ya se sube en la plataforma y lo puede ver el del hospital general, la clínica particular y por lo tanto el médico puede entrar, consultarla, tiene la información a la mano. Lo mismo pasa con las empresas. Ya se comparte la información, ya se cuenta con una base de datos compartida en la cual cualquier persona puede entrar, analizarla, revisarla y tener la información a la mano. ¿Sí? Entonces vemos esas nuevas realidades que han ayudado a disminuir esos riesgos en la toma de decisiones. Principalmente, pues decimos, desde la organización de la cúpula, ¿no? Desde a quien le compete. Pero hay información que ya todos podemos consultar, ¿no? El avance, por ejemplo, hay empresas que dicen, hay quejas, puedes entrar y revisar si las quejas son de tu área o de qué área son. Hay información que puedes entrar, consultar y darte cuenta a qué área corresponde. Entonces, por otro lado, también vemos que nos dicen que otro de los riesgos es la sobrecarga de datos, la innovación disruptiva. ¿Por qué hablamos de sobrecarga de datos? Porque a veces tienes tanta información y nos dicen cómo la filtro, cómo la selecciono. A alguien se le ocurrió pedir demasiada información y no la analiza, la deja ahí. Entonces la importancia de tampoco sobresaturarnos de información, ni que nos falte información, pero tampoco que nos den información de más, sino tenerla suficiente para poder filtrarla y eso nos lleva justo a que no tomemos decisiones lentas. Porque mientras yo estoy pensando en cómo hago crecer a mi empresa, y lo vemos ejemplo en las empresas que son de telefonía. Las empresas de telefonía han dejado de funcionar porque ahora ¿qué se ocupa? El celular, ¿no? Y entonces ya no necesito una telefonía fija. Y la mayoría vemos en la época actual, sí hay una fija, nada más como para recibir información o en casa, si lo pensamos de manera particular, sí la tenemos, pero ya la usamos menos.
Cuando tú quieres hablar con el jefe, casi casi ya le marcaron a su celular. Y antes era espérate a que no se encuentre en este momento, deja tu recado, deja tu mensaje y le pasamos tu petición o tu solicitud. Y entonces, ¿qué pasa si no se modernizan las empresas de telefonía fija? Lo que ha sucedido, son desplazadas. ¿Por quién? Por el celular, porque eso es inmediato, ¿no? Pasa lo mismo, diríamos, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció la carta? ¿Por qué desapareció el fax? ¿Qué lo sustituyó? Pues lo Bueno, sustituyó. podría ser, sí, podría ser el WhatsApp o, bueno, la mensajería instantánea. Así es. Entonces, ¿qué pasó con la empresa que se dedicaba a enviar las cartas y los telegramas y todo esto? Bueno, en ese caso se tuvo que adaptar o desaparecer directamente. Efectivamente. Y entonces ya nos vamos con que decía que desaparecían, ¿te acuerdas? Y entonces nos vamos que fue el riesgo estratégico. Al no visualizar a futuro, al no analizar su realidad, ¿qué sucedió? Desaparecieron o hacen otras funciones. Entonces ahí vemos cómo cada una de estas, una decisión de una empresa puede seguir contribuyendo o no contribuye, ¿no? Entonces vamos viendo por qué desaparecen las empresas, porque no están midiendo o no están visualizando futuro. Hay empresas que no se han querido actualizar con la tecnología y entonces ¿qué sucede? Que van quedando en retraso. Y en retraso porque se tardan en filtrar sus datos, se tardan en tomar decisiones, se tardan en todo. Antes, por ejemplo, cuando uno iba a estudiar para la universidad, para la preparatoria, te pedían irte a registrar directamente a la institución y te tenías que registrar en cada una de ellas y hacer todo tu proceso, ¿no? Hoy, bueno, y tenías que ir el día de tu examen a la institución que te mandaban y tenías que ir. Hoy ya la tecnología ha ayudado a que se hace a través de línea. Vemos ya las universidades, muchas ya están en línea. ¿Por qué? Porque o se actualizan o desaparecen. Porque justo muchos quieren un desarrollo profesional, quieren seguir creciendo en el ámbito de competencia, no quieren seguir, diríamos, sin estudios y ya saben que pueden estudiar desde la prepa abierta, que antes era la prepa en línea, la universidad en línea. ¿Por qué? Porque sabemos que la falta de tiempos para ir de manera escolarizada y sistemática hoy es diferente. Y entonces las escuelas también son unas empresas, son organizaciones que también se tienen que modernizar y se han modernizado y han cambiado, porque si no, desaparecen. Si no, pues sus decisiones lentas, paulatinas, nos llevan a tardarse a darnos los resultados. Hoy haces el examen en un lugar y en una semana ya te están dando los resultados. Hoy haces tus estudios de laboratorio porque te padeces de algo y ya te los están mandando por línea, ya te los están mandando, es decir, porque se están modernizando y antes eran papel, más papel o documento y que te daban los resultados. Hoy te lo mandan, justo decíamos, mensajería inmediata. Y esto viene a sustituir unas empresas que tienden a la desaparición porque tomaron una mala decisión, es decir, no actualizarse, no, pues no crecer. Y si uno piensa en no crecimiento, pues entonces nos damos cuenta de que esos riesgos pues están afectando a la empresa, pero también a la organización, porque ¿qué sucede si desaparece la empresa? ¿Qué Ah, pasa? bueno, directamente deja de existir, ¿no? Bueno, algo así. Como quiera deja de existir, deja de tener recursos, pero ¿cuántos empleados también dejan de tener un trabajo seguro? Ah, bueno, sí, eso no lo... Por eso la importancia de que todos los que estamos involucrados nos sumemos al funcionamiento de la organización, porque vemos que no solamente la empresa pierde, sino que nosotros también perdemos la estabilidad, perdemos nuestra seguridad, perdemos, es decir, perdemos nuestros años de servicio. Entonces, por eso la preocupación de que cada individuo, cada sujeto conozca qué decisiones nos tocan, cuál es nuestro papel, pero aunado a ello,
nos sumemos al funcionamiento de la organización para brindar la mejor, les decía, la mejor calidez, la mejor calidad en el momento oportuno y evitar todos estos riesgos, evitar las quejas, que mi servicio, mi atención sea de mejor calidad para que no haya ninguna queja y entonces no haya ninguna responsabilidad, porque ya decíamos riesgos hasta legales. Antes se quejaban de mí, nada más iban y ya el director me mandaba a llamar o mi jefe y me decía, oye, se quejaron que no los dejaste pasar, ¿no? Se quejaron de que no cumpliste con esto, pero se quedaba hasta ahí. Pero cuando hablamos de poder perder el trabajo, de que desaparezca la dependencia, ya estamos hablando de riesgos mayores. Entonces, de manera general, pues estamos viendo justo esta toma de decisiones, porque ya la siguiente semana estaremos hablando de los tipos de problemas que también nos enfrentamos en ese proceso de decisiones y, bueno, cómo solucionar estas eventualidades que se van presentando en el día a día en una organización. Me dio mucho gusto estar trabajando el día de hoy con ustedes. Jonathan, que tengas una excelente tarde. No sé si tuvieras algún comentario, alguna inquietud. Gracias, maestro. Igual, excelente tarde. Y, bueno, solamente para preguntarle, creo que ¿cómo se llama? El próximo sábado ya es el cierre. ¿Se va a hacer examen o no se va a hacer examen? No está contemplado dentro del examen, sino nada más se van a considerar las tareas realizadas. No te preocupes, solo son las tareas que se hayan realizado e incluso esta semana no les estoy dejando tarea con la intención de que se regularicen bien con todas sus materias y ya en las siguientes estaremos dejando actividades. Muchas gracias, maestra. Esa era mi única inquietud. No, y aparte de todas formas, están las actividades en la plataforma. Muy seguramente ya se cerraron porque creo que se cerraban hoy. No se preocupen, las voy a habilitar para que todavía tengan tiempo de subir sus actividades y que nos compartan sus ejercicios que han realizado. Y ya, pues desearte una excelente tarde. Y a los compañeros que no estuvieron, me da gusto también saludarlos a la distancia, que puedan ver la presentación y ver los puntos que ya hemos trabajado. Muy bonita tarde a todos. Gracias, maestra. Que descanse y bonito fin. Gracias, igualmente, hasta luego.